En tiempos donde muchos se apartan de la verdad, se levanta una voz firme, guiada por la luz de la palabra de Dios. Comienza ahora tu devocional, con la Biblia abierta. Un espacio de fe, verdad y esperanza, junto al pastor Avilar Pertús. Bienvenidos. Bendiciones. Qué bueno poderte saludar una vez más a través de nuestro espacio, nuestro devocional
con la Biblia abierta. Así que damos la bienvenida en esta hora a todos ustedes, mis amados hermanos. Gracias por estar allí en línea y estar al pendiente de esta nueva emisión de este espacio, nuestro devocional, recalcamos, con la Biblia abierta. Libro de Josué, capítulo 1, versículo 1 al 9. Dice así la palabra del Señor. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy, a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pise la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar. Donde se pone el sol será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Hace unos años tuve la oportunidad de compartir un tema basándonos en estas citas, en este pasaje bíblico, donde el Señor le dice a Josué en varias ocasiones: esfuérzate y sé valiente. Y el tema que compartíamos es: se requiere de esfuerzo y valentía para todo lo que emprendamos. Y aquí hoy voy a continuar con esta serie que hemos titulado Llamados con propósito, basándose en Romanos capítulo 8, verso 28. Y estamos hablando de aquellos hombres que, a pesar de que fueron escogidos, llamados por Dios, y que Dios los llamó y los ungió y los capacitó y los envió, eran hombres que no eran perfectos, cometían errores, tenían defectos, como cualquier persona, como cualquier ser humano, como cualquier individuo. Hoy vamos a hablar de la vulnerabilidad de un líder como Josué. Y ya hemos compartido con ustedes lo que es vulnerabilidad. Ayer compartimos en días pasados. También estuvimos hablando de lo que es o lo que significa esta palabra, aún bíblicamente, qué significa. Hablando de la vulnerabilidad de un líder como Josué, yo le pongo este tema líder porque, al igual que Moisés, que fue el líder que fue escogido para libertar a Israel de la esclavitud en Egipto, Josué también fue escogido como líder. Y este fue escogido para repartir la tierra prometida a las tribus de Israel. Josué es un hombre escogido por Dios y Dios lo llama con propósito, al igual que llamó a Moisés. Como decía, a Moisés lo llamó como libertador y a él lo llamó como el que repartiría la tierra prometida a las tribus de Israel. Y una de las promesas que Dios le hizo fue
como estuve con Moisés, así estaré contigo. Lo acabamos de leer allí en el verso 5 del capítulo 1 de Josué. Y voy a citar nuevamente el texto. Le dice el Señor a Josué: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. ¡Qué promesa tan poderosa! Y le dice el Señor: como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Siempre que leo esta porción bíblica, este texto precisamente, yo pienso que Josué, cada vez que tuvo una batalla, un encuentro con los enemigos, él podía clamar al Señor con autoridad y con toda la libertad. Tú dijiste que estarías conmigo como estuviste con Moisés. Y siempre he dicho que cuando Dios se comprometió con Josué, sabía que Josué era un testigo fiel de cómo Dios respaldó a Moisés. Y le dio esa promesa para que cuando estuviera en momentos difíciles, en momentos duros, él pudiera clamar y decir: tú me dijiste que como estuviste con Moisés, estarías conmigo. Así que yo vi cómo respaldabas tú a Moisés, así que espero tu respaldo para conmigo, pues tú lo prometiste. Tremendo lo que Dios le da allí a Josué. La vulnerabilidad de Josué radicó principalmente en confiar en las apariencias. Esto quiero que hoy quede claro, porque yo sé que Dios nos está llevando a mejores cosas, y cada una de las cosas que vamos aprendiendo y que nos ayudan a sobrevivir y a existir sobre la tierra y con el propósito y el llamado que Dios nos ha hecho, es porque Dios nos quiere enseñar muchas cosas. Y ojalá aprendamos sobre esto y que es necesario. Yo sé que muchas veces usted ha leído la historia de Josué, ha ido a la biografía de Josué y ha visto muchas cosas en la vida de este hombre. Para mí, un excelente líder. Cuando hablemos de las clases de liderazgo, este va a ser uno de nuestros ejemplos. Dios mediante, así sea. Pero quiero decirte que Josué confió mucho en las apariencias, en lugar de consultar a Dios. El peso del liderazgo y el temor natural ante la magnitud de su misión, de su llamado, por decirlo, de su ministerio. Él fue vulnerable a eso. Tuvo temor a esa situación y se dejó llevar por las apariencias. Tuvo temor, al igual que Moisés, al igual que Samuel. Y este hombre, Josué, se dejó llevar por las apariencias de tal manera que eso llevó a Israel a una situación difícil. Y eso lo vamos a estudiar a ver más adelantico. Cuando te digo que este hombre se dejó llevar por las apariencias, y al igual que Samuel, cuando fue a ungir a David por Israel, cuando Samuel llega, él vio a los hermanos de David, pero David no estaba allí, y él vio lo fornido, lo grande que era el primogénito de Isaí, y estaba allí, y él dijo: este es, y lo fue a ungir. Él, por su emoción, por la apariencia, se dejó llevar, y ya iba a zambullirle el aceite al individuo para que fuera ungido por rey. Pero Dios le dice: no, tú miras la apariencia, mas yo miro el corazón del individuo. Y muchas veces nosotros somos tan dados a eso, a dejarnos llevar por las apariencias, juzgamos por las apariencias, señalamos por las apariencias, hablamos por las apariencias, tantas cosas, y no vamos al asunto, no vamos al meollo del asunto. Como le decía en días pasados, hablando de la situación de Moisés, cuando éste fue y golpeó la roca, cuando Dios le había dicho que le hablara. Y de pronto juzgamos y señalamos y decimos: no, él fue un desobediente, esto, lo otro. Pero no vamos a la raíz del problema, no vamos a la raíz de la situación que este hombre, Moisés, estaba viviendo. Hablando de Josué, Josué fue vulnerable ante la astucia de los gabaonitas.
El capítulo 9 del libro de Josué nos narra la astucia de los gabonitas, cómo engañaron al pueblo de Israel y especialmente al líder Josué. Ojo, que me escucha, liderazgo. ¿Cuántas veces nosotros no nos dejamos engañar por las apariencias? Y de pronto nos pueden estar diciendo, sobre todo las esposas, los que son casados, líderes que tienen a sus esposas, la esposa dice, no hagas este negocio, no trabajes con esa persona, no, mira, esta situación no te va a convenir, y no le escuchamos. Y nos dejamos guiar por la apariencia. Déjame a mí, yo sé lo que hago. Cantidad de cosas que hacemos y decimos. Y aquí le pasó a Josué la astucia de estos hombres que llegaron engañándole, y especialmente a él que era el líder. Y ahí ocurrió un grave error táctico y espiritual en la visión o en la vida de Josué. Los gabonitas, temiendo ser destruidos por Israel, se presentan ante Josué como gente que viene de un largo peregrinaje, de un largo recorrido. Llegaron con sus ropas desgastadas, sus sandalias todas rotas, toda su provisión mohosa, para que vieran que ellos venían de una tierra lejana. Eso lo encuentra usted, como decíamos, en el capítulo 9 del libro de Josué. Voy a leer los textos, versos 3 al 6 del capítulo 9 de Josué. Mas los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Ai, usaron de astucia, pues fueron y se fingieron embajadores y tomaron sacos viejos sobre sus asnos y cueros viejos de vino, rotos y remendados, y zapatos viejos y recocidos con sus pies, con vestidos viejos sobre sí, y todo el pan que traían para el camino era seco y mohoso. Y vinieron a Josué al campamento en Gilgal, y le dijeron a él y a los de Israel, nosotros venimos de tierra muy lejana, haced pues ahora alianza con nosotros. En esta situación, Josué e Israel confiaron únicamente en lo que sus ojos pudieron ver, lo que sus manos pudieron tocar, y eso los llevó a tomar una mala decisión, y esa decisión fue mala y precipitada. Ellos confiaron solo en lo que sus ojos vieron. ¿Cuántas veces no nos pasa a nosotros así? Nos dejamos llevar por las emociones, por las apariencias, por lo que vemos a simple vista, sin pedir la dirección a Dios para tomar decisiones, las cuales son de suma importancia para nosotros tomar, y no le prestamos la atención debida, sino que simplemente aceptamos alianza, pactos o contratos a la ligera, sin importar las circunstancias, sin importar las situaciones, sin preguntar al Señor, que fue el que nos llamó, que fue el que nos eligió y nos escogió y nos encargó el liderazgo donde Él nos puso. Porque fue Él el que nos llamó, fue Él el que nos escogió, fue Él el que nos puso, y por Él debemos dejarnos direccionar, y a Él hay que pedirle la dirección. Josué e Israel, ellos firmaron un pacto de paz con los gabonitas. Ellos lo hicieron sin consultar a Dios, de manera que ataron las manos de Israel al hacer esa alianza con los gabonitas y comprometieron su estrategia militar en la tierra prometida. Tremenda situación en la que se metieron esta gente sin darse cuenta, porque simplemente actuaron por las emociones, por lo que veían sus ojos y lo que tocaban sus manos, pero no fueron a fondo
analizar la situación y sobre todo pedir la dirección a Dios si se podía hacer una alianza con ellos o no. Entonces hicieron la alianza y ellos comprometieron e hicieron una estrategia militar para no poder derrocar ni acabar con los gabonitas. Comprometieron su palabra. Eso lo hicieron ellos. Esto indica que Josué fue vulnerable ante la astucia de los gabonitas. Ellos fueron más astutos que él. Lo otro que Josué tuvo es que tuvo una confianza ciega. Ojo a esto, por favor, hermano, que me escuchas. Líder, quien quiera que seas tú. ¿Cuántas veces nosotros nos cegamos de una manera tan fuerte que confiamos en nuestros propios pensamientos, confiamos en nuestra propia fuerza? Escúcheme bien, confiamos en nuestra propia sabiduría. Y eso nos ciega. Y eso hizo vulnerable a Josué ante tal situación. Escúcheme bien. Después de la victoria sobrenatural en Jericó, Israel sufrió una humillante derrota en la ciudad de Ai. Josué capítulo 7, versículo 1 al 5, dice lo siguiente. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Después Josué envió hombres desde Jericó a Ai, que estaba junto a Bet-Aben, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo, subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Ai. Y volviendo a Josué le dijeron, no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres. Y tomaron a Ai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Ai, y los de Ai mataron de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebaraín, y los derrotaron en la bajada por la cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Un hombre llamado Acán desobedeció una institución divina, tomando bienes consagrados. Esta transgresión mató a toda la nación. Ojo al término, porque es la situación en la que se envuelve y es una situación espiritual. Y esto metió a toda la nación en un problema. Y la nación fue sometida. Dice, tras esta derrota, Josué quedó expuesto, angustiado, postrado, rostro a tierra, evidenciando su vulnerabilidad emocional y humana ante el pueblo. Ese hombre no tuvo más que hacer, voy a usar el término yo acá, llorar. Irse ante Dios y sentirse derrotado, acabado, por lo que acababa de suceder y acababa de acontecer. Allí mismo en el capítulo 7 de Josué, mira lo que sigue diciendo el verso 6 hasta el 12. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré ya que Israel ha vuelto la espada delante de sus enemigos? Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán
y nos rodearán y borrarán nuestros nombres de sobre la tierra, y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? ¿Cuántas veces nos ha acontecido que, escuche bien, voy a usar el término, hemos cometido errores, hemos metido las patas, y entonces le decimos a Dios: ¿por qué hiciste eso? ¿Por qué nos trajiste? ¿Por qué nos metiste? ¿Por qué nos llamaste? ¿Por qué nos pusiste? Sin ir a buscar o a averiguar por qué está aconteciendo lo que está aconteciendo. Porque muchas veces es para qué, en cuanto a lo que acontece, para qué, pero hay un por qué suceden las cosas y también hay un para qué. En este caso, Josué comienza, y voy a usar el término, cuestionar a Dios. Ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán? Si tú nos dijiste que nos ibas a entregar la tierra y nos ibas a dar a los enemigos, y esto, y mira lo que nos ha acontecido. Ahora estamos siendo avergonzados, nos estamos siendo humillados. Israel le está devolviendo su espada delante de sus enemigos. Pero Jehová, que no se queda callado, en el tiempo indicado le habló a Josué y le dijo: Jehová dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto. Ojo que usé el término ahorita, mató a toda la nación. Aquí Dios dice algo supremamente importante. Un hombre cometió el error, pero dice: Jehová dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado. Toda la nación, dice el Señor, metió ahí a la nación. Y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema, y hasta han hurtado, han mentido, y aún lo han guardado entre sus enseres. Nosotros como líderes tenemos que tener mucho cuidado, iglesia que me escuchas, porque cuando nosotros cometemos los errores, no solamente somos afectados nosotros, así como la bendición viene para bendecirnos a nosotros y bendice a los que están con nosotros, igual pasa cuando cometemos un error. El error llega y afecta a nuestras vidas, pero también afecta a los que están con nosotros. Y es ahí donde el Señor lo dijo claramente: Israel ha pecado. El anatema, el que tomó, dice allí, Acán, tomó lo que no tenía que tomar. Pero Dios dijo: ojo. Y Josué le tocó entrar a razonar en su humanidad. Y lloró y rasgó sus vestidos y se sintió vulnerable emocionalmente y humanamente ante el pueblo. Cuando cometemos errores y sabemos que las cosas no están sucediendo o haciéndose bien, y nosotros tenemos que reconocer que estamos fallando, tenemos que decirle al Señor, y de pronto sin cuestionar a Dios. Este hombre cuestiona a Dios por la situación, pero él no sabía cuál era el medio del asunto, por dónde venía la situación, y Dios tuvo que revelarle y decirle lo que estaba pasando. Otra de las cosas que Josué tuvo mucho temor, y esa debilidad lo llevó a cuestionar a Dios, el temor al llamado que Dios le hizo. Josué tuvo mucho temor ante el desafío que se le dio, tuvo temor ante el liderazgo al cual Dios lo había llamado. Él asumió el liderazgo tras la muerte de Moisés, guiando a un pueblo rebelde hacia territorios desconocidos y habitado por enemigos poderosos. Y a pesar de que tenía la promesa de Dios, que te la leí allí en el capítulo 1, versículo 5, como estuve con Moisés, estaré contigo, este hombre tenía temor. Ahora, ¿por qué digo esto? Si analizas la Escritura, Dios mismo reconoció y sabía el temor que había en Josué. Por eso le dice 5 veces las mismas palabras o el mismo consejo: esfuérzate y sé valiente para que no desmayes.
Este es el punto de quiebre de Josué. Su vulnerabilidad en su humanidad siente que está frustrado ante el gran desafío que el Dios del cielo le dio. Y dijo que iba a repartir la tierra prometida a las tribus de Israel. Y yo voy a volver a leer el texto porque es necesario hacerlo. El verso 2 del capítulo 1. Dios le dice a Josué: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Pasa este Jordán, tú y este pueblo, a la tierra que yo les doy. Los hijos de Israel, yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta la gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Y dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú, Dios lo está señalando a él, repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que yo la daría a ellos. Ese desafío, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. El compromiso tuyo es llevar al pueblo allá y repartir la tierra. Y pareciera que todo iba a salir bien, porque ya Dios había dado la promesa y los enemigos tenían que estar derrotados y todo tenía que salir de maravilla, las puertas abiertas, y hágale, porque si Dios lo dijo, pues Dios lo va a hacer, y parece que no iba a haber ningún inconveniente. Pero la Biblia no dice eso. Se presentaron muchas circunstancias, muchas situaciones difíciles, y Josué tuvo que enfrentar eso. Josué aprendió allí a superar sus debilidades a través de la dependencia espiritual, a través de la dependencia de Dios. Como dice la Escritura allá en el libro de Mateo, en la bienaventuranza: bienaventurados los pobres en espíritu. Amado, eso significa dependencia. Y entonces Josué, al aprender a depender de Dios, se convirtió en un siervo humilde que aprendió de Moisés y siguió fielmente las instrucciones divinas que el Señor le dio. Muchas veces es necesario pasar por las circunstancias y por las situaciones para poder aprender a depender de Dios. No es con fuerza ni con espada, es con el Espíritu Santo de Dios, que Él fue el que nos escogió y nos llamó a hacer la obra del Señor. Procuremos aprender a depender de Dios. Que el Dios del cielo te bendiga, que el Dios del cielo te guarde, y recuerda que el Señor te ama en gran manera. Bendiciones en Cristo Jesús y hasta una próxima oportunidad.